están? Bienvenidos en estas jornadas especiales de día viernes. Vamos a hacerlo igual como lo hicimos la semana pasada, 1 a 1. ¿Primero usted o primero yo? No, yo siempre tengo que disparar primero. Sí, en todo caso mejor. Ya, Sí. vamos a tener hoy día 2 entrevistados, un buen amigo que ya es de la casa. Sí, socio de 32 Sí, minutos. justamente, Juan Andrés Guzmán, de Tercera Dosis, periodista de alta trayectoria y recorrido, y que además nos lleva a temas que de repente no están en la contingencia, sino que tienen en la profundidad. Sí. Eso va a partir usted en un minutito más. Y yo después voy a estar con Guido Coxato para hablar justamente esto a propósito de la charla que realizó el día miércoles sobre esta justicia penal latinoamericana y cómo él es abogado, es parte del equipo jurídico del presidente o expresidente Pedro Castillo. Vamos a estar con él después en un ratito. Está bueno. Está bueno para viernes, Sí. para salir de la monotemática de los matinales. Entonces, como es viernes y este es un programa especial, los viernes de vez en cuando hacemos esta edición especial, nos alejamos un poquito más de la coyuntura del día a día, es momento oportuno para que mi amigo Diego Cancino me regale mi cámara. Hola. Una de tus cámaras. No me boicotees, Alejandra Mato, porque le estoy hablando de corazón a corazón. Tú, que te sientes parte de la comunidad minutera, pero no estás haciendo tu aporte y puedes hacerlo. Este momento viene, antes de irse carrete, antes que empiece el fin de semana, que se gasten esos cochinos pesos en alcohol, en droga, Claro. en mujeres, como se decía antes, ahora hay que decir en mujeres y hombres, O en seres humanos. O en seres humanos, Sí. o en apuestas ilegales, en lo que sea. Este es el momento que digáis, ya, tienen razón, ya. ¿Cómo era la cosa? 32minutos.cl y apretes ahí alguna de las dos opciones para ser aportante y sumarte, ahora sí, en rigor, a la comunidad minutera. Lleva una colita nomás, no es que tampoco que... Igual puede salir a carretear, si la cosa es que deje una colita para 32 minutos. Claro, qué sé yo, las primeras caipiriñas, la primera caipiriña... Claro. Sí, la tire, haga la donación a 32 minutos. Exacto. Ya, vamos a hacer una súper brevísima pausa y a la vuelta lo dejo aquí a estudio completo, Alejandra Matus para su entrevistado. Pausa y volvemos. Memorias. Las huellas de un caminante en el país del norte. Hola, mi nombre es Isidora y soy mamá voluntaria de la Liga de la Leche Chile. Somos una organización presente en más de 80 países en el mundo y nuestra misión es apoyar a madres de todo el mundo en su camino de lactancia mediante la información, la ayuda y la formación madre a madre. Buen viernes para todos y todas. Estamos con nuestro querido Juan Andrés Guzmán, periodista, candidato a doctor en ciencia política y integrante de Tercera Dosis, que nos ayuda a pensar sobre las decisiones públicas que debemos tomar cotidianamente en democracia. Y una serie que está en curso en este medio de comunicación, que lo pueden encontrar en Instagram, Twitter y redes sociales, que nos ayuda a pensar sobre una serie que se llama Democracias Violentas. En este contexto, Tercera Dosis entrevistó a Michelle Bonner, doctora en ciencia política, que nos habla de algo que pocas veces miramos, que es la capacidad comunicacional de las policías, en particular de carabineros. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
Hola Alejandra. Oye, esa presentación asusta, ¿ah? Que un periodista que ayuda a pensar la política pública. No soy ese, no. Pero voy a hacer lo posible. Sí, O pues al revés, hicimos, cuando uno le dicen eso, dice, ¿de verdad? Ah, de ¿tan verdad, mal estamos? claro. Ya. Mira, Esperen. entro al tiro al grano. Sí, efectivamente entrevistamos en tercera dosis, el medio que tenemos en conjunto, a Michelle Bonner como parte de la serie Democracias Violentas que estamos desarrollando con los investigadores de Biodemos. Eh, y habla justamente de cómo las policías influyen en la discusión pública sobre el delito, pero también habla de los medios. ¿Ah? Y yo creo que está bien conectado con lo que ha pasado esta semana con las críticas del presidente a los medios y la reacción de los medios sobre las críticas al presidente. Yo creo que da vueltas en torno a eso. ¿Hay algo específico que quieras preguntarme? Sí, hay algo muy específico. Vamos a partir primero. Yo creo que, ¿por qué crees tú que una especialista se interesa, una doctora en ciencia política, se interesa en el aparato comunicacional de Carabineros, que podría ser como parte de, de lo normal en cualquier sistema democrático? ¿Por qué poner la atención en este sistema y qué consecuencias tiene en la discusión, por ejemplo, de qué se hace para abordar los delitos? Mira, eso es uno de los temas que le preguntamos a Michelle. La entrevista le hice con Alejandra Luneque, investigadora también de Biodemo, y ella empieza a preocuparse de la prensa porque su primer interés es cómo desarrollar políticas eh, policiales y judiciales que logren controlar el crimen y también controlar la violencia policial. Ella estudia los casos chilenos y argentinos, con altos niveles de violencia policial desde la dictadura en adelante. Pero tratando de entender por qué no, esas políticas no se llevan adelante o son muy difíciles de llevarse adelante, ella llega a el tema de las comunicaciones. Dice, empecé a toparme una y otra vez con que los medios entorpecen este desarrollo de políticas que son formas de controlar el delito también. Y entonces, y le interesa particularmente Carabineros porque el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, en la historia que ella construye, se empieza a estructurar bien potentemente a partir del caso de los degollados, para cambiar la imagen de Carabineros. Y ellos entran entonces en la democracia con un equipo de comunicaciones que fue formado por periodistas que venían de la tercera y formando a oficiales para hacer comunicaciones, para dialogar con los medios sobre los temas policiales. Y cuando ella hace la investigación en 2015, hay unas 60 personas trabajando en ese departamento. Ella dice, las policías normalmente tienen departamentos de comunicaciones, pero no tan grandes. Y yo creo que este tamaño y esta fuerza que tiene Carabineros para plantear sus posiciones en el debate público sobre el delito explican varias cosas. En mi opinión, explican por qué es tan difícil hacer reformas a Carabineros, por qué olvidamos la violencia de las policías después del estallido, por qué pensamos que la forma de solucionar los delitos es dándole más atribución a Carabineros, más recursos, o sea, centrando todo el debate del delito y de los problemas en la figura de Carabineros, cuando hay muchos otros actores y muchas otras políticas que podrían ayudarnos a resolver estos problemas. Otros actores como la salud y la educación, esta semana también ha sido tema aquí en 32 minutos, por ejemplo, la precariedad de Atacama, que más allá, digamos, del análisis detallado de por qué se llegó ahí, si el proceso de desmunicipalización es el correcto o no, hay una evidencia concreta de la precariedad de las escuelas públicas que a veces no tienen vidrio, no tienen enchufe, y sin embargo, con recursos públicos se financia este enorme departamento de comunicaciones de la policía. Y quiero
contarles a nuestros auditores, porque tú probablemente lo sabes, pero a mí me tocó cuando yo reportear tribunales, el sector era siempre tribunales y policía en los 90, y ya existía, digamos, esta relación bastante poco ética, según los estándares periodísticos, entre policías y periodistas. Había periodistas que incluso andaban, lo recuerdo yo, con la radio, con radio transmisores donde se escuchaban las frecuencias de la policía para ir con ellos a los distintos operativos. Claro. Pero no parecía tan prevalente porque la pauta noticiosa en los temas policiales eran menores. De hecho, era como un sector de castigo cubrir policía y tribunales porque era el sector menos glamoroso para cubrir. Todo el mundo quería cubrir política, bueno, para poner el contraejemplo, o economía. Sin embargo, con el tiempo, este departamento ha ido creciendo y se formó una alianza fundamentalmente con los canales de televisión y con los matinales. Antes uno iba, ¿no? Iba a esta oficina que cada vez se fue amononando más. Al principio era como una sala chica, fea, gris, y después fue creciendo, se le ponen computadores, café, digamos, se le trata bien a los periodistas. Entonces los periodistas llegan ahí, están cómodos, antes les dan un comunicado escrito, que los periodistas más entusiasmados lo tomaban como una fuente y lo contrastaban cualquier información con otras fuentes. Eso ha ido variando y ahora ya se entrega el material preprocesado. Claro. Hay carabineros que estudian periodismo y que forman parte de este equipo de 60 personas y que entregan las notas con titular, con imagen, con todo, y muchas veces los canales ya ni mandan a un periodista, mandan a alguien a recibirlo o lo reciben vía electrónica. Claro. En un contexto donde la pauta policial reemplazó al deporte como noticia 1 en todos los noticiarios y se toma normalmente los matinales. ¿Qué influencia tiene esta, digamos, sobredimensión de lo policial como parte de la pauta periodística y de la relación que se da entre los medios y este departamento de comunicaciones? Claro, ese es uno de los temas al que le hinca el diente Michelle Bonner en su libro. Es el tema, uno de los temas centrales, porque ella aborda el trabajo periodístico bastante críticamente. No se compra esto de que el periodismo es simplemente el mensajero de lo que está pasando en la sociedad. Entiende y trata de explicar, y tampoco se compra la hipótesis de los complots, porque en general la política piensa que el trabajo de los medios, cuando hay gobiernos de izquierda, por ejemplo, como ahora, no sé, se ponen de acuerdo los dueños de los medios para poner muchos delitos en la agenda y así destruir la imagen del gobierno. Ella busca una explicación que es mucho más de fondo que solo ideológica o de complot. Y ella entiende que la posición de los medios es lo que ella logra explicar a través de los datos que recaba, es que la forma en que trabajan los medios tiene que ver con el negocio, con razones de negocio. El punto aquí es el siguiente: cuando tú tienes un departamento como el de Carabineros que te provee de todo, los costos de las noticias policiales se bajan, se reducen enormemente. Y se reduce eso y la noticia policial además es una de las noticias de la agenda pública que más dramatismo tiene, que permite capturar más audiencias. Entonces tienes el negocio hecho. No tienes costos o tienes muy pocos costos y porque la noticia te la da casi la policía entera, tú después vas a buscar las víctimas, si es que, y es una noticia que si tú la subes tiene 2 minutos, 3 minutos de alto rating. Entonces aquí es donde viene el problema que le interesa a Michelle Bonner. Cuando tú emites noticias, le das de crimen, le das la sensación al espectador de que eso es lo más importante que pasa en la sociedad. El espectador no piensa que está viendo tantas noticias de crimen porque es la forma más barata que tiene el medio de capturar audiencia. ¿Cachai?
cree que eso O es lo que porque, pasa. Hay muchos otros grandes temas que pasan en la sociedad, pero que son más caros de reportear. Por ejemplo, temas con morbo o que podrían tener alta audiencia, podrían ser, qué sé yo, la forma en que los millonarios evaden impuestos. Lo sé yo porque yo he investigado eso. Pero eso es claro. carísimo de investigar. Te puede demorar un año en hacer eso. Y No además se publica necesita eso. claro, Perdona, necesita un departamento legal bien robusto para hacer frente a las querellas que te van a llegar. Cubrir, por supuesto. hacer noticias sobre personas que cometen delitos, normalmente pobres, sin aparatos de defensa que puedan quejarse de la manera en que son tratados, es gratis, pues, no Claro. tiene fricción legal. Y la autoridad, en este caso, Servicio de Impuestos Internos, no te da la papa en la boca, digamos, no te prepara un video con cómo lo hicieron los abogados, no sé, de Piñera Barros para hacer su operaciones. Eso tenés que ir tú paso a paso, es carísimo. Entonces, cuando tú llenas la pauta noticiosa de los diarios y de los medios con noticias que son baratas y que son delictuales, lo que generas en el fondo, o sea, generas lucas para los medios fantásticos, es muy bajo costo, pero genera un problema público, y que es que la gente cree que eso es lo que está pasando en Chile, y por lo tanto, como lo que la imagen que das es que está todo desbordado, no es que no esté pasando, ¿cachai? Es que te dedicas a buscar eso, pero como tiene la imagen de que está todo desbordado, entonces lo que necesitas es más policía, porque además son coberturas policiales. El video que te pasa Carabineros muestra que Carabineros es muy importante para el control del delito. Y no Claro. dice habría que preocuparse de los profesores, habría que preocuparse del tema de salud. Entonces es un círculo vicioso. Y el lector, y eso es lo que básicamente plantea Michel Bonner ahí, es que el telespectador y el lector quedan con la sensación de que que estamos desbordados y que hay que ir y poner más policías o darle más atribuciones. Y empieza a circular. Cuando el problema que tiene es que está viendo mucho porque es una forma de negocio de los medios, que es muy barato. ¿Cachai? Entonces, Bueno, y que pasa a ser que uno lo ve en distintas dimensiones. Por ejemplo, cuando hay una tragedia, como hubo inundaciones en el invierno en Chile, el medio intenta continuar con esta cobertura más allá de si el hecho ha disminuido o aumentado, poniendo, por ejemplo, a periodistas arriba de un charco cuando todo alrededor ya está seco porque es lo claro, que rinde y tal como tú dices, es barato. En el caso de la policía, no solo es barato, si lo miramos bien, está subvencionado por el Estado. O sea, porque los carabineros no son una empresa privada, se financian con recursos del Estado. claro, Usan a los medios para aumentar esa demanda de más policía y por lo tanto ganar una porción mayor de esos propios recursos del Estado. ¿Por qué esto es malo para la democracia o para el desarrollo de las políticas públicas respecto de la delincuencia? Cualquier político te diría cualquier otra política que no sea más policías, más justicia o cárceles, no tiene votos. claro. Es que yo creo que ahí está el kit de una serie como esta, o por lo menos de esta primera parte de la serie, que tiene que ver con que ojalá el lector entienda y los espectadores entiendan que cuando estamos promoviendo políticas punitivas, estamos acelerándonos hacia un abismo. No hay ejemplos, en Latinoamérica al menos, de políticas punitivas como más cárcel, más sanciones más largas, más policías con más atribuciones que logren terminar con el crimen. El crimen no es un problema de falta de policías. Eh, Peor aún, y en eso yo quiero remitirnos a la primera entrevista con la que abrimos esta serie, que es Benjamin Lessing. Los Claro. casos que él muestra indican que cuando tú metes más gente a la cárcel, más jóvenes a las cárceles, masivamente para satisfacer la necesidad de castigo, de mano dura, estás llevando a una juventud entera a las manos de las organizaciones criminales. Tren de Aragua y muchos movimientos y muchas organizaciones criminales brasileñas se crean adentro de la cárcel. Entonces, eh, eh,
el problema central acá que muestra Michelle es que los medios, por hacer un negocio, no es que quieran punitivismo, pero por hacer un negocio que tiene que ver con elegir noticias que se venden más rápido y que son más baratas, empiezan a instalar en la sociedad la idea de que la solución es punitiva. Y ese resultado nos va a llevar al desastre. Eso es muy importante tenerlo claro. Hay un casi completo consenso en la sociedad, entre los académicos que estudian estas cosas, de que políticas punitivas como aumentar las sanciones, facilitar la prisión preventiva, darle más atribución a carabineros para que lleguen y disparen, terminan produciendo un desastre. Y eso no nos conviene a nosotros, los ciudadanos de sectores medios y medios bajos, porque nosotros tenemos que circular por las ciudades. A lo mejor le conviene al que vive en Vitacura y puede pagarse guardia, pero si usted tiene que circular por la ciudad, no le conviene una ciudad violenta. Claro, esa me gustaría que graficaras cuál es la imagen de ese desastre, cuál es la foto del desastre al que llevan estas políticas punitivas. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de eso es lo que pasa en la sociedad. A ver, cuando uno piensa en políticas punitivas extremas, guerras contra el delito, guerras contra la droga, tú tienes que ver el caso mexicano. El caso mexicano que le declara la guerra al narco el 2006 termina con 250,000 de muertos. Y desplegan tropas para ir en contra del narco. Y parte de la mafia se genera con soldados que se vuelven narcos. O sea, es un desastre completo. Y yo no sé si Chile puede sostener una guerra más violenta que esa, o sea, con tropas. Ese es como el mejor ejemplo del desastre. Hoy día hay una apuesta mayor, más fuerte, digamos, a las que se aferran todos, que es el caso de Bukele. Pero yo, o sea, digamos, ojalá le funcione, porque nadie quiere que un país se vea destrozado, ¿cachai? Pero el punto de Bukele, para que lo tengamos bien claras las dimensiones, Bukele tiene en este momento, según los datos que yo manejo, 60,000 presos. 60,000 presos. Chile tiene como 49,000, 50,000 presos. ¿Okay? Pero El Salvador tiene 6 millones de habitantes. O sea, tiene 1% de la población presa. Si nosotros quisiéramos alcanzar ese nivel, deberíamos multiplicar por 4 nuestros presos. En este momento a Bukele eso le ha dado aparentemente resultados. Las calles están limpias porque hay 60,000 tipos adentro, entre maleantes y lo que dice el organismo de derechos humanos, gente que no tiene nada que ver, que simplemente parece maleante y se fue para adentro, digamos, porque esto fue como una pesca de arrastre. El problema es que ahora parece todo muy tranquilo, pero cuando salga esa gente a la calle, es posible que pase lo que pasó en Brasil, en las cárceles brasileñas. La mafia se fortalece adentro. Entonces, es una jugada súper arriesgada meter mucha gente a la cárcel. Eso ya está visto. ¿Cachai? Es porque está demostrado que ahí generan poder. Los medios de comunicación, por su parte, podrían decir, bueno, si usted se quiere meter con mi pauta, está atentando contra la libertad de expresión. No sé si Michelle o tú mismo tienes una opinión respecto de cómo afrontar este vicio, porque es un vicio de los medios de comunicación, un vicio que distorsiona todo lo que se enseña en las escuelas de periodismo, por lo demás. Este vicio de pauta, que es traigamos lo que nos sale barato, lo que genera mucha atención porque apela a los instintos básicos, como la delincuencia, y después pagamos el precio en tratar bien a la policía, porque obvio que la policía no entrega esto gratis. Y lo que pase con el sistema democrático o con las distorsiones de políticas públicas no es mi problema. ¿Cómo se puede abordar ese tema sin atentar contra la libertad de expresión? Claro, ese es un tema que es central y yo creo que, bueno, se lo planteamos también a ella en la entrevista y todos concordamos al final que ese es como el desafío para adelante.
el gran desafío, cómo hacer que estas dos cosas calcen, porque es verdad que cualquier control sobre los medios eh, es fácilmente manipulable. El político no es alguien realmente confiable, ¿cachai? Si tú pones Claro, ¿no? controles sobre lo... No, no, o sea, no, pero colegas, no nos, como decía, creo que Mirko tenía esa frase, no nos pisemos la capa entre superhéroes, no me venga a contar que cuando usted está poniendo en horario prime en la portada la voz de Carabineros como el salvador del país, usted está haciendo ejercicio simplemente de su libertad de prensa, usted está haciendo relaciones públicas. Y si no podemos distinguir estas dos cosas entre lo que es un buen reportaje, una buena información para el ciudadano y las relaciones públicas, bueno, a alguien le enseñaron mal periodismo, digamos. Ahora, el punto es que no solo, es que yo creo que es más profundo, y eso es lo interesante de la Michelle, que me gustaría que lo entendiéramos también nosotros. Acá no se trata solo de una voluntad, de yo quiero cambiar y hacer las cosas distintas. Ella da una pauta de cómo reportear bien, pero el problema que está mostrando ella es que es una forma de negocio. Claro, es un Y cuando modelo es de una forma de negocio. negocio, es muy Claro. difícil de cambiarlo, porque lo que te va a decir el dueño o el editor te va a decir, bueno, pero y entonces consígueme otro tipo de noticias tan baratas como esta. Y que Entonces, marquen, porque también es que ese es el conozco juego, casos, claro. que te contaba un caso de una contrapauta que también es barata de producir, pero parece que no le interesa a la audiencia, entonces inmediatamente que baja el rating de tu canal en comparación con el otro, en el mismo horario, adiós editor o adiós periodista con su contrapauta. Es que, bueno, entonces el problema, bueno, si lo empezamos a sincerar, el problema no es de libertad de prensa, sino de modelo de negocio. Bueno, y Claro. si lo pensamos en esos términos, ¿no habrá algún otro modelo de negocio que permita una libertad de prensa que ayude a resolver los problemas? Porque ese es el otro problema respecto del delito, que la consecuencia de este modelo de negocio es fomentar políticas que no funcionan. Y al final, el periodista que está fomentando, los periodistas de 13 que están anunciando los paramerinarcos, ¿ah? Ese periodista, si esto sigue así, va a ser cogoteado porque la idea del más punitivismo no, va a caer sobre la gente que anda en la calle. Ese es lo lógico. Entonces, el problema si lo entendemos como un problema de modelo de negocio y no de libertad de expresión, de estar matando al mensajero, bueno, empecemos a buscar otro modelo de negocio que permitan hacer bien la pega. En el libro de ella, ella cita el caso, hace una comparación que es interesante entre cómo un delito bien especialmente horroroso que fue el asesinato de un niño cometido por otros niños, bien famoso. Nosotros conocimos la versión Sí, inglesa de ese crimen, pero al mismo sí. tiempo o tiempo después ocurrió lo mismo en Noruega y uno no conoce el caso noruego porque el modelo periodístico noruego es distinto. El modelo inglés, todos los medios se agolparon sobre esta cuestión y se transformó en los niños malos que matan a otros niños, en aumento de las Bajemos, sanciones para los bajemos la menores. edad de, ¿Perdón? bajemos la edad de discernimiento. Exactamente. Bajemos la edad Claro. de discernimiento y políticos punitivos diciendo sí, hay que mano dura contra los niños. Y fue un desastre para los niños, que eran niños al final, se tuvieron que ir de Inglaterra, digamos, no había forma en que pudieran rehacer la vida. En el caso noruego, se tomó como un tema de salud mental. La noticia duró súper poco en la pauta, ¿cachai? Porque se trató como un Claro. tema de salud mental que es probablemente el foco. No pasa que todos los niños andan matando, aquí ha pasado algo, digamos. Pero no podéis Claro. tratarlo de esa manera, bajándole los decibelios, si abriendo el noticiario 10 días seguidos con eso, tenéis más publicidad. ¿Cachai? O sea, ahora, ¿cómo lo hacen los noruegos? Bueno, tienen financiamiento para hacer investigaciones periodísticas. Financiamiento público para hacer investigaciones periodísticas. Financiamiento. Entonces, el periodista se puede parar y decirle a su colega, oye, ¿qué eres picante con esa nota? Los paramerinarcos, qué cosa más Qué picante. cosa más ¿Cómo ordinaria. podéis llamarte? ¿Por qué? Porque yo puedo tengo financiamiento para poder hacer una investigación de verdad, ¿cachai? Claro. Pero claro, entonces es un modelo de negocio, no de libertad de Bueno, expresión, eh, ¿cachai?
modelos de negocios que causan daños colaterales de los cuales deberían hacerse cargo aún en un modelo capitalista. Muchas gracias, Juan Muchas Andrés. gracias a ustedes por el Volveremos espacio. a hablar de los interesantes temas que estamos haciendo en tercera dosis sin financiamiento público. Sí, esa es la parte triste. Nos vamos a una pausa y aunque Darío no tenía fe, les voy a decir que viene Darío. Darío no tenía fe que yo recordara esto, pero lo recordé. Así que después de la pausa, Darío viene con otra interesante entrevista para este viernes para pensar con un cafecito o con lo que usted quiera beber. Gracias. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Vuelta de la pausa acá en 32 minutos en este programa especial los días viernes que estamos tratando de hacerlo a dos voces. Recién estuvimos con Alejandra Matus conversando con nuestro colega Juan Andrés Guzmán. Y hace algunos días atrás, ¿se recuerdan? El miércoles yo les anuncié que había una charla en la Universidad de Chile que iba a realizar, que ya realizó, cuando ustedes estén viendo este programa, Guido Croxatto, abogado jurista argentino, y está hoy con nosotros en esta visita breve que ha hecho a Chile, y nos parece súper interesante conversar porque él es parte del equipo de defensa internacional, de la defensa del, y de hecho voy a partir con eso, ¿cómo habría que llamarlo? ¿Expresidente Pedro Castillo o presidente Pedro Castillo que está en prisión? Pero bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido acá a 32 minutos. Muchas gracias por invitarme. Oye, bueno, un placer. Les voy a contar. Ustedes saben que esto, en este caso, estamos grabado y que voló desde el aeropuerto. Le agradecemos mucho la gentileza por y favor. la gente acá en Chile que ha permitido que en esta visita muy breve que tú estás haciendo a nuestro país pueda estar aquí con nosotros. Presidente, diría yo. Presidente. Para empezar. Sí, porque es un presidente mal destituido. La vacancia que se instrumentó contra Castillo es ilegal. Se llevó adelante contrariando la Constitución peruana y el reglamento del Congreso. Y hasta donde yo sé, para los que estudiamos Derecho, cuando se lleva adelante algo violando el debido proceso, por ejemplo, en materia probatoria, la teoría del árbol del fruto prohibido, se tiene que retrotraer la situación de mínima, máxima, tratándose de un presidente que encarna la voluntad popular, hasta antes de esa ilegalidad. Es decir, la vacancia contra Castillo es nula porque se llevó adelante violando la Constitución. Eso es todo, ni más ni menos. Parece poco, pero significa mucho. A ver, vamos a los hechos. 7 de diciembre, si mal no me recuerdo, fue el momento en que sacan del poder a Pedro Castillo, que en una cosa que yo concuerdo, pero te lo quiero preguntar a ti y quiero Sí, que además claro. hagamos memoria del ejercicio con todos quienes están escuchando, porque de alguna manera en una situación de casi de minutos, de pocas horas. Es importante eso porque tiene que ver con violaciones al debido proceso. Esos minutos importan. Bueno, porque efectivamente lo que hace el presidente Pedro Castillo es una situación muy tensa, muy habitual en todo caso en las últimas décadas en el Así Perú, en términos de esta relación muy compleja, porque en el fondo el Congreso, sencillamente con una mayoría inmediata, sin casi justificar jurídicamente nada, Así puede es. declarar incompetente. No loco, dejaba lo que ni sea. salir del país al presidente Castillo. Ahora vemos cómo la presidenta, mal llamada presidenta de Perú, se pasea por el mundo sin ningún resultado. Hace pocos días acaba de renunciar la canciller de Perú y el embajador de Perú en Estados Unidos
por el desplante y el papelón que hicieron hace unos días en Estados Unidos. Ya vamos a eso, la situación con Biden, el tema Sí. internacional, que además toca, y ustedes lo habrán visto, incluso de manera bastante, puede ser anecdótica, pero bastante fuerte y particular, al presidente de Chile, Gabriel Boric. Pero déjame todavía retrotraerme, porque lo que sucede entonces ese día es que Castillo, y lo voy a hacer de abogado del diablo para estos efectos, tranquilo. anuncia el cese del Congreso, anuncia el cierre y por lo tanto, en una articulación, insisto, de muy pocos minutos, dice, hoy aquí hay un intento de autogolpe y por lo tanto actúa, digamos, las fuerzas, otras instituciones, y ese día termina Pedro Castillo preso y fuera del poder. Sin juicio político. Ya, pero por lo tanto, cuando uno mira las noticias internacionales, lo que se dice, bueno, intentó dar un autogolpe y se lo impidieron, porque si no actuaban la institucionalidad, si no lo metían preso, si no lo sacaban del gobierno, iba a ser quizás un segundo Fujimori. Entonces te quiero hacer esa pregunta, ¿cómo lo ves tú? ¿En qué sentido esto, evidentemente, desde tu perspectiva, no es cierto? Bueno, yo cuando lo vi a Castillo, él me dijo algo que me marcó mucho, fue que el golpe no empezó el 7 de diciembre, empezó el primer día de su gobierno. De hecho, para contarle a los que nos están escuchando, es interesante el proceso porque tampoco es tan largo. Primero, no querían reconocer los votos de los indígenas del sur. Decían que los indios no sabían votar, decían los fujimoristas. Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, contrató estudios jurídicos en Lima para impugnar la legalidad de los votos. Y decían, los indios no saben votar. Entonces, primero, no querían que asumiera. Una vez que asumió, sobre todo gracias a la integridad del magistrado Arenas, lo quiero, insisto, y no tengo ni idea cuál es su adscripción partidaria, si la tiene, pero con ser serio alcanza. Yo tampoco, yo vengo más bien de la democracia cristiana, hasta de la derecha, te diría, pero tengo muy claro que se violó el debido proceso en la institución de Castillo y por eso lo defiendo. Ahora, esto hay que explicárselo a la ciudadanía porque si uno no es claro en la explicación política y jurídica, no transcribe bien los hechos, se genera una ensalada y en general a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, como decimos en Buenos Aires, que no son los indios ni el pueblo bajo que defiende a Castillo, los pescadores de Perú son otros, ¿no? Los dueños de la caña son siempre los mismos, de hecho es un país empobrecido y rico, como dice siempre Pedro Castillo. De hecho, hubo un montón de gente que salió a protestar tras su destitución y fueron asesinados directamente y no hay ningún responsable, no hay nadie preso. Castillo, por dar un discurso, está preso, gente que mató a mansalva está libre. Es decir, eso te va marcando un poco la pauta de cómo se tiene que leer la situación en Perú. Una vez que asume, a Castillo no lo dejaron nunca gobernar. Por eso hay un comunicado de las cancillerías de México, Colombia, Argentina y Bolivia, el mismo 7 u 8 de diciembre, cuestionando el hostigamiento antidemocrático contra Pedro Castillo. ¿Y esto qué significa? Que hay que entender la dinámica propia del país. Pero yo le quiero poner algún ejemplo claro a la gente que nos está escuchando. Castillo lo había convocado el presidente de México, o más aún, la presidenta, la usurpadora del gobierno de Perú fue a ver al Papa. El Papa no la recibió, se sacó una foto de protocolo y después la recibió una segunda línea del Vaticano. Ahora, es interesante porque ella se autoinvitó al Vaticano, pero cuando el Papa invitó a Pedro Castillo al Vaticano, el Congreso no lo dejó salir del país. No querían que un cholo fuera la cara de Perú en el mundo. Cada vez que Castillo, siendo presidente electo, constitucional, no lo dejaban ni salir del país. Porque necesitaba la autorización del Congreso. Necesita la autorización del Congreso. Y yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede ser que ahora una persona que usurpa indebidamente el poder, que mató a 75 personas, que mandó tanques a la universidad pública, que promueve la censura, que persigue a Hildebrand, que es uno de los pocos periodistas serios que hay en Perú, esta persona sí le dan el permiso para salir a todos lados? Pero ni con ese permiso logran cambiar la imagen. Por eso Biden el otro día no la recibió, lo cual fue un golpe durísimo para esta dictadura en Perú. Porque el único apoyo que tenían en el continente, prácticamente sacando el curioso ejemplo de Chile, era Estados Unidos. Porque Dina Boluarte fue a esta iniciativa hace algunos días atrás de Estados Unidos de la... Pero fíjate con quiénes se expuso, con Lasso en Ecuador, de Ecuador, Boric y Boluarte. Bueno, porque efectivamente... No ibas a ver a nadie de México, ni de Colombia, ni de Argentina sentado en esa mesa. Sí, bueno, contextualicemos que efectivamente en la visita, en la presencia en territorio norteamericano, Gabriel Boric se reunió justamente con su homóloga, en este caso Dina Boluarte, presidenta de facto. Sí. Claro, acá. Y eso gatilló entiendo que la carta es muy reciente, es de hace una semana atrás, menos de una semana, de puño y letra. Sí, es una carta manuscrita de Castillo. Sí, con una caligrafía preciosa para quienes escribe han podido muy ver. bien, por eso a mí me da gracia que la gente en Perú dice, digamos, los detractores racistas,
Dicen que Castillo era un ignorante. Yo los desafío a ver si pueden escribir lo que escribe Castillo. Bueno, hizo una carta dirigida a el presidente Gabriel Boric, Sí. que se entregó, entiéndose, el día martes, por... Sí, el equipo jurídico se lo hizo, se le acercó al presidente. Lo envió, digamos, la dejó en la oficina aparte de la moneda, y es una carta durísima, de puño y letra, como decimos del Es la más dura que yo entregué. Sí, y donde habla que, donde califica que Gabriel Boric tiene las manos manchadas de sangre por haber legitimado en esta reunión a Dina Boluarte. Creo que lo que le duele, como me duele a mí, mira, te voy a poner un parangón. En Argentina le damos mucha importancia a los derechos humanos. Yo trabajé con Dual del Bueno en la Secretaría de Derechos Humanos y la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina. De hecho, las abuelas de Plaza de Mayo estuvieron acá hace pocas semanas, igual que Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que fue quien intentó meter preso a Pinochet. Y yo me encontré con él en la Universidad de Lanús junto a Pierre Sané, que ahora dirige la UNESCO, pero en ese momento con Garzón, Sané era el director de Amnistía Internacional en Londres y juntos intentaron procesar a Pinochet y yo me crucé con los dos en Lanús y el único libro que tengo tiene un prólogo de Guzmán Tapia, que es el juez chileno que quiso procesar a Pinochet, que me dijo en su casa por acá, no me acuerdo en qué barrio, no sé si Providencia o Las Condes, donde me dijo el mérito que tienen ustedes es que Videla murió preso. Me acuerdo que me dijo, es el honor que tienen ustedes en la política de derechos humanos de Argentina. Bueno, viene Todorov, un ensayista búlgaro que se dedicó a temas de la memoria, y viene a la Argentina, hace un paseo de unas pocas horas, que fue un de tortura, de detención y secuestro en Argentina, y escribe una nota muy crítica a la política de derechos humanos. Entonces eso a nosotros nos molestó particularmente, porque una cosa es que te cuestione la derecha, por ejemplo el fujimorismo. A mí que me cuestione el fujimorismo, como me dijo López Obrador. El Congreso peruano acaba de declarar persona no grata a López Obrador, pero es un honor para el presidente mexicano. Claro. Por eso es tan sorprendente lo que hace el presidente chileno en nombre de las mismas banderas. Esta es la contradicción. La crítica de Todorov nos molestó y yo le estoy escribiendo un libro en respuesta porque me había pedido el secretario de Derechos Humanos, que ya falleció, Eduardo Dual del Bueno, porque efectivamente Todorov era parte del mismo barco de los derechos humanos, la otredad, la conquista de América y el problema del otro. Es un tipo consciente, sabe de lo que está hablando Todorov. Por eso su crítica a la política de derechos humanos de Argentina a nosotros nos llamó especialmente la atención. Que hoy los genocidas que están del lado de Milei, que reivindican abiertamente la dictadura, como Villarruel, o como Milei mismo, que en un debate presidencial citó a Macera, digamos, yo no me los tomo en cuenta, son directamente los cómplices del terrorismo de Estado que han secuestrado y asesinado a miles de personas en la Argentina. Todavía hay chicos que no conocen su identidad, gente de mi edad, que no sabe quiénes son todavía porque no han sido recuperados por la democracia, por la sociedad y por sus familias. Bueno, lo mismo te diría que para mí la crítica de Todorov a la política de derechos humanos de Argentina, que es errática, creo que es superficial y apresurada, él se excusa de todas maneras en la columna que escribe en La Nación, justamente, un periódico de derecha de la Argentina, sería como el Mercurio de Chile o el Comercio de Perú. La crítica de Todorov, que luego publica en El País de España, es una analogía en mi cabeza como abogado que está trabajando en las dos causas, con la actitud del presidente chileno, a quien yo no conozco, pero sí conocí en la Florida, por ejemplo, a Camila Vallejo cuando fui becario de la UEA acá en Chile hace muchos años. Sí, tú viviste acá en Chile el 2015-2016. Claro, estuve con una beca de la UEA en la Universidad Católica y me trataron muy bien. Vine muchas veces a Chile. También estuve con la Fundación Adenauer hace muchos años. La segunda etapa de la preselección fue acá en Santiago, que fue la primera vez que vine, después vine con una beca de la UEA. Es un país que conozco y quiero mucho. Y conocí a Camila, tuvimos un debate en la sede del Partido Comunista en la Florida. Fuimos hasta ahí, firmamos una nota que está en 23, que era Política y Rebelión, creo, o algo así la titularon, y Camila estaba muy seria, y el único momento en el que le saqué una sonrisa fue cuando los dos criticamos a Vargas Llosa. Fue el único momento donde Camila sonrió. Bueno, verlos ahora, haciendo una lectura tan torpe de lo que pasa en Perú, tan obsecuente, yo puedo entender que no conozcan derecho procesal, no tenés por qué saber que se violó la Constitución peruana o el reglamento del Congreso. Lo que es curioso es que se pongan abiertamente del lado de la dictadura, que mandó tanques a la Universidad San Marcos, donde a mí no me dejaron entrar a dar una charla porque estaba defendiendo a Pedro Castillo. Es un papelón porque con Zaffaroni nos han dado un montón de reconocimientos académicos en la Universidad San Marcos, nos invita el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos, y por la puerta 3, que había un cartón enorme porque el día anterior había pasado un tanque por ahí. Entonces al día siguiente iba yo a dar una charla, no me dejaron entrar, no me pasó en ninguna universidad del mundo y mirá que doy charlas. Hoy voy a dar una en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, di charlas en muchas facultades del mundo, en Copenhague, Alemania, donde viví, nunca me pasó una cosa así.
Lo más parecido a una dictadura que yo viví, yo Guido Croxatto, es lo que pasa hoy en Perú. Por eso lo de Boric es tan sorprendente, porque por lo menos una posición de prudente distancia, pero un apoyo es ridículo o cómplice, diría. Y lo duro de la carta que vos estás mencionando tiene que ver con esto, porque si Boric fuera un presidente de derecha, uno diría, bueno, normal, pero ni los presidentes de derecha. Sebastián Piñera estuvo en Buenos Aires hace un par de semanas y él y la calle Pou, que nadie va a tildar de progresistas, cuestionaron lo que está pasando en Perú. Entonces yo ya no tengo coordenadas ideológicas para entender lo que está pasando. Lo que tú planteas es la calle Pou, presidente del Uruguay, mencionabas recién que Biden no recibe a Dina Boluarte, es decir, hay un planteamiento, nos cuentas una escena en la cual parte importante de la comunidad internacional no se reúne, al menos toma distancia, no es que cortan relaciones diplomáticas, pero... Algunos cortan relaciones diplomáticas, México cortó, Colombia cortó, o sea, yo tengo los tenues con los que Boric se puede identificar. Los casos obvios son el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un líder notable, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, con quien estuve, otro líder notable, Evo Morales y Arce, que tienen una interna en Bolivia, pero en este único tema están los dos de acuerdo, y yo estuve con los dos, en ciudades diferentes. En La Paz, en Casa Grande, estuve con Arce, después me tomé un avión a Santa Cruz de la Sierra y me encontré con Evo. Es uno de los pocos temas donde los bolivianos coinciden, en que Castillo es una víctima de la derecha y del racismo. Lo mismo que dice el presidente de México. El presidente de Argentina, digamos, fue más moderado en su actitud, pero le negó el saludo a Otárola en una cumbre, y el presidente de Uruguay, que es amigo del presidente argentino, si vos te fijas en la foto final, no le toma la mano a Otárola, que es el enviado de Perú. Gustavo Petro fue muy claro en una cumbre de la OEA, dijo directamente: acá falta un presidente. Pero además te voy a mencionar otros países que vos decís no tenían protagonismo en esta discusión. Si vos te fijás en una reunión, creo que fue el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador de República Dominicana, sentado al lado del de Perú, le llama la atención por no respetar los derechos humanos en su país. Entonces ya se está volviendo una cuestión demasiado obvia. El presidente de Estados Unidos, yo no sé hace 6 meses si hubiera tomado esta posición, pero que no reciba a Boluarte en Estados Unidos es muy fuerte. Ahora, yo en el avión hace un rato pensaba, el Papa no la recibió a Boluarte, y el Papa tiene obviamente una orientación católica. Biden también. De repente hay algunas coordenadas. El Partido Demócrata tiene un sector, con Alexandra Ocasio-Cortez, más comprometido. Yo he enviado cartas. Le hemos manifestado nuestra preocupación a Blinken también sobre los derechos humanos en Perú. Y tampoco se puede separar la muerte de 75 personas, la censura o los tanques en la universidad de la destitución de Castillo. Todo parte del mismo fenómeno. Cae Castillo, la gente sale a protestar y la matan. Esto fue lo que pasó. Mencionabas tú a Zaffaroni, que sepa la gente, se refiere a Eugenio Zaffaroni, gran jurista sobre los 80 años, argentino, en fin, ha tenido todas las responsabilidades habidas y por haber en el sistema judicial argentino. Sí. Y hoy, de alguna manera, él es quien encabeza, además con su prestigio, su conocimiento, esta defensa internacional de la cual tú eres parte, digamos, relevante. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consiste, en qué están haciendo? Porque, por supuesto, Pedro Castillo también tiene sus abogados en el Perú, pero se entiende, sácame mi error, que efectivamente ustedes no es que se suman a esto como quien en realidad los contrataron, así como es mi cliente, como yo atiendo a cualquier gente. No, hay una perspectiva de carácter político, ideológico, una mirada justamente del derecho internacional, de la América Latina y de los procesos de transformación que dicen, mira, lo de Pedro Castillo no es una cosa cualquiera, sino que se enmarca, quizás, te lo pregunto, en algunas nuevas formas de impedir el ascenso de fuerzas transformadoras y progresistas. Fundamental y muy bien hecha la observación y la pregunta. Hace unos meses me hizo una entrevista Rafael Correa, el expresidente del Ecuador. El expresidente de Ecuador, estuvimos una hora hablando y yo considero que Correa, tal vez por su propio conflicto en Ecuador con los indígenas de Ecuador, no logra entender el indigenismo peruano. Hay un sector de la izquierda, que es el que se lleva bien con Boric, la izquierda peruana, que no termina de entender a la izquierda campesina, que es mayoría, y por eso Castillo ganó las elecciones. Es lo mismo que pasa en Bolivia. Y esto me conduce a Zaffaroni, porque yo una vez le pregunté a Zaffaroni cuando estábamos en su casa. Zaffaroni es mi maestro, mi mentor. Viajé con él a Perú. No quería ir Zaffaroni. Esto es muy gracioso. Medio lo enganché en el viaje. Yo me acababa de separar y quería irme a cualquier lado. Entonces, siempre hay una petite histoire para cada cosa. Esto es fundamental. No, la cuestión personal. De hecho, yo postergaba el regreso porque no quería volver a la Argentina para no cruzarme. Estábamos vaciando un departamento. Entonces, buscaba cualquier excusa para quedarme y así es como termino siendo abogado de Castillo. Es desopilante la cuestión personal. Pero el marco teórico es fundamental y es la persecución contra los líderes populares a través del derecho. Lo que algunos llaman lawfare,
Lula fue víctima, Evo Morales fue víctima, Zaffaroni fue abogado de Evo Morales. Hoy el capítulo es el capítulo peruano, pero no es una película nueva. El mismo Correa, exiliado en Bélgica, es víctima de la persecución. Lo de Lula, ni hablar, también pasó con Lugo, pasa con el peronismo en la Argentina. Es decir, es una película que ya conocemos los abogados demasiado bien. Porque siempre se criminaliza a los líderes de izquierda, a los líderes que reivindican la soberanía y los recursos naturales de su país. Y Castillo quería nacionalizar todos los recursos de Perú. No quería renovar las concesiones de Fujimori y quería una nueva constitución, que es lo que le menciona la carta. Es muy interesante la carta. Yo espero que algún medio se anime a publicarla, porque es muy interesante el final de la carta de Castillo. La verdad que a mí me sorprende la gente que dice que Castillo no sabía gobernar. Yo desafío a los peruanos que lo critican a Castillo a que escriban una carta como la que le escribió él al presidente chileno. Con Zaffaroni lo que entendemos es que con Zaffaroni lo tenemos muy claro, por eso no dudamos ni un segundo en defenderlo a Castillo. Pero además cuando vos todos los artículos de la Constitución y se están diciendo, bueno, igual era malo. A mí no me importa si Castillo era malo, si robó o no robó. Yo te puedo asegurar que no robó nada porque está en la pobreza absoluta. A nosotros no nos paga nadie y no tiene ni dinero para comprarse un audífono y escucha mal. Entonces te habla bajito y te tenés que acercar mucho para entenderlo. Lo que yo sé es que los ladrones son los que están gobernando en Perú y que Castillo vendría a ser como el Evo Morales, discriminado y sacado a patadas. Como sacaron a Evo Morales a patadas hace 4 años atrás. Y por eso Evo Morales lo apoya absolutamente a Pedro Castillo. Yo creo que Castillo tendría que hablar más, pero se lo dije a Petro, mira, Petro es un presidente brillante, la verdad, que en el diálogo que tuvimos en Nariño, en Bogotá, me sorprendió su capacidad para pasar de un tema al otro con una lucidez admirable. Entre la lucidez de Petro y la templanza de AMLO, yo creo que vamos bien en la causa Castillo, porque son los dos principales soportes internacionales que tiene la defensa internacional de Castillo. Ahora se suma Biden, esto es lo curioso, no a apoyar a Castillo, pero en un contexto de no apoyar a quien destituyó ilegalmente a Castillo, es un mensaje muy duro. O sea, para ser Estados Unidos no es poco, digamos. Es un montón. Sí. Por eso renunció la canciller peruana y el embajador de Perú en Estados Unidos, y todos los diarios de izquierda y de derecha titularon papelón de Dina Boluarte en Estados Unidos. Es que es un auténtico papelón. Lo que ahora yo diría que es un papelón es lo de Chile. A mí esto es lo que me sorprende y lo que me duele. Porque quiero a este país, porque estudié acá y porque conocemos la historia grande de Chile. Desde su poesía hasta su política. Digamos, yo tengo una camiseta, de hecho, de la Universidad de Chile acá, metida por si me quedaba a dormir hoy acá. Es sorprendente que un presidente que viene del movimiento estudiantil no pueda darse cuenta que en Perú están persiguiendo a los estudiantes, que hay censura de libros, hay libros prohibidos en Chile, en Perú hoy, que los tanques van a la universidad y los estudiantes son esposados contra el piso, que hay censura, que se persigue a periodistas. Entonces yo me pregunto si eso no hubiera sido ya suficiente para tomar distancia de Boluarte, o por lo menos para no recibirle y sonreír en una foto. Es un papelón lo que sucedió. Ahora, yo puedo entender, uno siempre está a tiempo de rectificarse. Yo no sé, Boric, si es abogado, economista, no sé, porque eso ayuda a veces a entender. Yo cuestiones de economía no entiendo cuestiones legales. Y también entiendo que el caso Castillo, como me dijo un periodista del Diario de la República, tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque Castillo se pudo haber equivocado o no con el discurso que dio, pero la Constitución te indica cuáles son los pasos a seguir cuando un presidente quiere disolver el Parlamento sin estar habilitado. Y no fueron los pasos que siguió el Congreso peruano. Es decir, que el Congreso, para destituir a Castillo, violó la Constitución y violó el reglamento. Es decir, que aplicaron un procedimiento que no era el que prevé la Constitución, y además ese segundo procedimiento lo aplicaron mal y con 5 votos menos de los que establece el reglamento del Congreso en el artículo 89, inciso A. Todo esto no sale en los diarios. ¿Y por qué no sale en los diarios? Porque Castillo es un morocho pobre de Cajamarca que no tiene un peso. Si hubiera sido un presidente rico, si hubiera sido Boric, estarían todos los diarios mencionando que la destitución es ilegal porque se violó tal artículo y tal otro. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como abogados de Castillo? Y también esto es un gran aprendizaje personal para mí. Yo creo en el derecho. Tal vez es una ingenuidad. Tal vez no lo sé. Lo que hoy venía pensando en el avión es que todos los planteos que hicimos en Naciones Unidas, en la OEA, por eso López Obrador en un tuit, donde nos sacamos una foto juntos, y él pone un tuit, dice, ojalá la ONU salga de su letargo. Efectivamente. Piensa que con tener derecho alcanza. Bueno, no siempre. El apoyo político es muy importante. Nosotros hicimos pedidos en la OEA, medidas cautelares, presentamos el caso, lo mismo en Naciones Unidas, y muy despacito. Pero yo tengo una confianza básica, que es, nosotros lo vamos a escribir, está todo escrito. Los artículos de la Constitución peruana están, el reglamento del Congreso está,
no hay moción de vacancia. El propio procurador del Congreso peruano reconoció hace un mes que habían violado el proceso para destituirlo, pero de todas maneras ya lo destituimos. Es decir, un salto lógico notable, ¿no? Una falacia, quiero decir. Con lo cual es evidente que es ilegal lo que pasó, pero como no hay Estado de Derecho en Perú, como la corrupción del Congreso es total, hay un 90% de desaprobación en la imagen del Congreso Sí. y la justicia no se anima a paso siguiente, es que nosotros tenemos que seguir haciendo movimientos internacionales para que haya más conciencia. Pero yo tengo fe que va a aparecer en algún momento como Guzmán Tapia o como los jueces en Argentina durante la dictadura, porque estos son los momentos, ¿no? Algún Estos juez. son los momentos importantes. Y ahora están todos escondidos abajo de la mesa. Yo a Evo Morales le decía, si se acordaba no sé si se acuerdan, cuando Evo Morales en el 2013 en el aeropuerto de Austria, en Viena, lo detienen, porque en teoría estaba transportando secretamente a alguien en el avión. Sí. Entonces lo hacen bajar del avión, lo cual no se lo hacen a ningún presidente, pero a él se lo hacen porque es un negro, es un Sí. indio y es boliviano. Yo quiero ver si al presidente de Francia lo bajan de un avión y le requisan el avión. Solo el presidente de Bolivia. Y yo publiqué una nota en Página 12 y discutí mucho con Gargarella, que es un constitucionalista, porque yo me quejé diciendo, ¿dónde están los constitucionalistas que se llenan la boca hablando del constitucionalismo indígena, y los pueblos originarios, América Latina? Y ahora están todos asustados, callados, escondidos abajo de la mesa. Después lo defendieron todos Evo Morales, pero ese era el momento en el que había que defenderlo. Y Zaffaroni yo le tengo mucha admiración, además de que es mi maestro, humanamente, porque el pibe no es cobarde, digamos, se anima a dar ese paso. De hecho, yo conocí a Guzmán Tapia por intermedio de Zaffaroni, cuando era becario de la UEA acá. Y ahora te diría que con Perú pasa. Yo estoy convencido que el final de la película es positivo, sobre todo para los pueblos, para el pueblo peruano, con Castillo o con alguien del grupo de Castillo que tenga una representación genuina, que es lo que no hay hoy en Perú. Hay un gobierno que no representa a nadie y que está haciendo negociados corruptos de espaldas a la sociedad. Por eso hasta Estados Unidos le suelta la mano. Te voy a hacer la última pregunta, nos queda un minuto. Dale. Antes de la pregunta, porque lo planteaste, ya está la carta completa que le escribe Pedro Castillo, Gabriel Boric, está disponible en el Pasquín Digital, 32minutos.cl, ahí pueden encontrar, ahí está la nota, así que no sabemos si se han hecho eco los grandes medios, pero al menos ahí pueden encontrar y pueden leerla completa porque de verdad es muy interesante y me parece que además abre un espacio, por supuesto, absolutamente opinable, pero hace una crítica frontal y eso en general en política es muy raro y en relaciones internacionales. Él es aún más. así, Castillo es así. Eso es lo interesante. Yo cuando le pregunté por el discurso, uno viene lucubrando tonterías, ¿no? Y cuando hablé con él me dijo, es lo que el pueblo me pedía. Y yo se lo dije a Correa en la entrevista. Nunca me reuní con ningún líder ni persona, te diría, que me mencione tantas veces la palabra pueblo en tan poco tiempo. Castillo, cuyo lema de gobierno era siempre con el pueblo, hasta en las virome, en todos lados decía eso, él me respondió es lo que el pueblo me pedía. El pueblo quiere una nueva constitución y que se cierre este Congreso. Y la verdad que tiene razón. El tema es que hay que hacerlo, digamos, de una manera procesal y con apoyo popular. Pero el Congreso no lo dejaba gobernar y violaba también un montón de normas. De hecho, violó normas en la destitución de Castillo. Es decir, ¿con qué autoridad moral el Congreso de las mayorías populares? Evidentemente, Perú necesita una nueva constitución. Guido, te hago entonces la última pregunta, tenemos un minuto, pero no puedo dejarlo pasar. Estás acá, acabas de llegar cruzando la cordillera desde Argentina. Tenemos en pocos días más, en una semana y media, la segunda vuelta electoral, el 19 de noviembre. 19 parece, sí. Sí. Domingo 19, entre Sergio Massa, entre Milei. La pregunta en realidad más bien tiene que ver con Milei, con el fenómeno, etcétera. ¿Cómo ves, más allá, una para superar a Trump y apareció Bolsonaro, parecía que nada era posible que pudiera superar a Bolsonaro y está Milei y ya uno dice, ¿es posible más degradación? Es otra muy buena pregunta. López Obrador me dijo algo en el Palacio de Gobierno que, bueno, me hizo pensar mucho porque es una gran persona, además de un gran líder político. Hablamos de algunas actitudes de algunos presidentes y él me mira y me dice, la moderación es lo que mata a la izquierda. Yo creo que tal vez la excesiva moderación en algunos aspectos de la Argentina y del gobierno argentino condujo a una reacción de ultraderecha, exacerbada, violenta, filonazi en algún punto, negacionista, que reivindica la dictadura, que apoya a Boluarte,
igual que Boric. Ujú, Milei apoya a Boluarte. Pero Milei es lógico, lo que no es lógico es que la apoye Boric. mm, ¿Se entiende? mm. Yo puedo entender que Bolsonaro, Vox y Milei apoyen la dictadura en Perú. Lo que yo no me permito ni logro entender por qué apoya el progresismo chileno o parte del progresismo chileno, porque también está Jadwe y hay otro progresismo, a mi modo de ver, mucho más formado, preparado, comprometido y consciente. El que está hoy, por desgracia, para la situación peruana gobernando este querido país. Pero creo que la reacción tiene que ver con que el peronismo no fue a fondo con algunas medidas que el pueblo necesitaba, por ejemplo, la deuda externa. Macri, con el apoyo de Trump, tomó una deuda criminal que endeudó a la Argentina 100 años y que es impagable, y la mitad de la Argentina es pobre. Massa dijo algo muy interesante hace unos días en un programa de televisión de que se iba a empezar a investigar esa deuda. Me parece fantástico lo que dijo Massa, y yo tengo la convicción de que está preparadísimo para ser un muy buen presidente. Ojalá lo sea y nosotros lo vamos a acompañar. De hecho, yo formo parte del gobierno orgullosamente y espero seguir con él desde el lugar que sea, porque creo que está hace muchos años que se viene preparando y creo que la mejor decisión de Alberto fue cambiar de ministro de Economía, sacarlo a Guzmán, que negoció de manera muy tenue con el FMI, y ponerlo a Massa y a Mitchell en la aduana. Creo que fue una decisión inteligente. De hecho, por algo es el candidato él a presidente, ¿no? Mm. Hace 2 años el ministro de Economía argentino era otro y no negoció de manera firme. Vino de Estados Unidos, de dar clases en Estados Unidos, a regir la economía argentina y no lo hizo demasiado bien. El grupo Callao, digamos, que para mí no han gobernado bien. Y hoy Massa de alguna manera es un reemplazo del grupo Callao y yo creo que el gobierno, como él está llevando adelante el Ministerio de Economía, es más eficaz, está dando más resultados. Y por eso fue ungido candidato de nuestro espacio. Guido Croxatto, muchas gracias Gracias. por esta entrevista. La verdad es que hay que ponerla en velocidad lenta porque es una cantidad de ideas, de conceptos que nos va regalando. Yo sé que lo ha disfrutado la gente de 32 minutos. Que tengas buen retorno a la Gracias. Argentina y que sigan con el trabajo que hacen. Muy interesante en general, desde cualquier perspectiva, cuando uno logra salir de las fronteras Tal cual. y mirar otras cosas, porque obviamente tu comprensión cabal de los fenómenos y de fenómenos sociales que después se transforman en históricos es mucho mayor. Así que muchas gracias por No, gracias estar a acá. vos. Gracias Vale. por la invitación. Nosotros nos vemos el lunes en 32 minutos. Chao, chao.